Bienvenidos a Pokéverso, donde hablaremos de Pokémon y les caemos a verso. Bienvenidos a su podcast, esperemos que favorito de Pokémon. Yo soy Dan Jefe, su host, y el día de hoy, como acabarán de ver en el título, vamos a hablar de los Pokémon fósiles. Bien, ¿qué quiere decir esto? Hablar precisamente de qué es un fósil, cuáles son los Pokémon fósiles y específicamente cuáles existen en cada región. Bien, para poder llegar a eso, primero tenemos que hablar de qué es un fósil. Bien, según una página de confianza que podemos utilizar todos y seguramente en algún momento habremos utilizado, es Wikipedia. Bien, retiro lo dicho, no es de confianza. Por favor, la persona que esté utilizando esto para estudiar, no lo haga. Bien, hay muchísimas mejores fuentes de información que sea Wikipedia. Así que vamos a tomar eso con un poquitico de seriedad, ¿sí? Ahora, sin embargo, para lo que nos atañe, fósil podemos buscarlo simplemente por Wikipedia. Ahora, textualmente, un fósil es la evidencia preservada de un organismo que vivió en el pasado, sea petrificado o mineralizado. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra en piedra o en minerales. Ahora, esto puede ser un esqueleto, huellas o restos de vida vegetal. Bien, ahora, eso es lo que es un fósil, como lo vemos en algunos museos dentro de nuestro maravilloso universo y mundo específicamente. Vemos huesos de dinosaurio, huellas que pudo haber existido de algún, qué sé yo, de un tiranosaurio rex, o podemos ver restos de plantas que hayan existido hace millones y millones de años. Bien, ahora, con los fósiles Pokémon es algo distinto. ¿Por qué? Porque en el mundo de Pokémon estos fósiles pueden revivir, pueden cobrar vida. Existen aparatos, dispositivos, etcétera, etcétera, que permiten que con un fósil o en el caso de algunos con una parte de algo que tiene su código genético, podemos revivir al fósil. Normalmente en estos lugares son museos, algún servicio paleontológico, algún laboratorio, etcétera, etcétera. Mayormente son museos. Bien, ahora, dado esto, podemos conseguir algunos fósiles, sean en algunos juegos. Por ejemplo, en la cuarta generación en Sinnoh existe algo llamado el subsuelo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos literalmente a cavar un hueco, un hoyo en Sinnoh y vamos a caer en lo que sería el subsuelo. Es algo bastante como una parte multijugador, entre comillas, del juego, donde podemos conseguir piedras preciosas, piedras evolutivas podemos llegar a conseguir, y también podemos conseguir piezas de fósiles o fósiles completos. Al llevar esto a algún laboratorio lo pueden estudiar y nos pueden dar revivido, bien revividito, nuestro Pokémon fósil. Bien, una característica importante y obviamente muy de los Pokémon fósiles, todos comparten el tipo roca. Bien, hasta llegar a octava y novena generación. Bien, ahora los fósiles, bien, que podemos llegar a conseguir son varios. Bien, lo podemos conseguir en cuevas, como ya habíamos comentado. No los puede dar un investigador paleontológico o solo investigador. Puede ser un ayudante del profesor principal dentro de la generación o consiguiéndolo, como les acabo de comentar, en el subsuelo. Bien, ahora vamos a pasar poco a poco, paso por paso, generación por generación, región por región, explicando cada uno de los fósiles y que están inspirados, porque por mucho que obviamente estamos hablando de un Pokémon, algo que no existe porque no tenemos a un tiranosaurio rex que tire fuego por la boca en la vida real, que sepamos, esperemos que no, porque si no, el Cretácico y el Jurásico fue un poco extremo y hardcore, bastante producido por Michael Bay, pero
La realidad es que tuvimos que vernos basados en algo para crear el diseño del Pokémon. Y eso es lo que vamos a hablar un poco acá. Bien, empezamos con la región de Kanto y empezaremos con Aerodáctil. El Aerodáctil nosotros lo podemos revivir del fósil ámbar viejo. Bien, y está inspirado en un pterodáctilo mezclado con un giverno o dragón europeo. Bien, bastante simple, bastante straightforward, ya que estamos hablando de la primera generación, donde los diseños eran bastante simples o abstractos. En este caso, bastante simples. Se ve a simple vista que estamos hablando de un pterodáctilo. Bien, ahora pasaremos a los siguientes que están aquí, que son Omanyte y Omastar, una otra línea evolutiva fósil que conseguimos en Kanto. Estos Pokémon vienen del fósil Eli. Bien, como podemos ver, es familia de Cthulhu. No, en realidad es de un molusco cefalópodo que existió en la era de los dinosaurios, que son los amonites. Bien, podemos ver que obviamente tienen unos tentáculos chicos que cuando evoluciona en Omastar crecen un poco y pueden sobresalir. Sin embargo, no pierde su esencia principal, que es un molusco cefalópodo. Bien, ahora pasamos a lo que sería Kabuto y Kabutops. Ellos son originados del fósil Domo. En realidad podemos ver a Kabuto en un animal que existe actualmente, que es considerado un fósil viviente, que sería el cangrejo herradura. Sin embargo, no podemos decir que Kabutops sea un super cangrejo herradura, pero es algo parecido. Es una mezcla de un cangrejo herradura con un artrópodo conocido como Mesolimulus. Así. Complicado, un poco lo sé. Dije que íbamos a tener un poco de nombres científicos acá, pero simplemente podemos decir la mezcla de un cangrejo herradura con un artrópodo con cuchillas gigantes, cosa que se puede conseguir fácilmente en el reino animal. Bien, un dato interesante después de hablar de Kanto es Johto. Johto no cuenta con fósiles propios. Sin embargo, se pueden conseguir los de Kanto después de completar la Pokédex nacional en los juegos principales originales. En los reboots de Soul Silver y de Heart Gold podemos conseguirlo sin ningún tipo de problema, pero ya estamos hablando de la cuarta generación entre comillas y podemos conseguir los otros fósiles venideros de la tercera y cuarta generación. Entonces hay que conseguir una diferencia ahí y te las acabo de dar. Bien, y aquí pasamos con Hoenn, la tercera generación. Aquí pasamos a hablar de Lileep y de Cradily. Ambos son originarios del fósil raíz. Aquí, como podemos ver, Lileep en realidad, al igual que Cradily, están inspirados en un lirio de mar. El nombre científico es bastante complicado, prefiero decirle simplemente lirio de mar porque me voy a enredar muchísimo tratando de explicar. Como podemos ver, parecen también una especie de anémona prehistórica, sobre todo Lileep cuando está viendo hacia arriba. Sin embargo, es un lirio de mar bastante colorido. Después de ahí tenemos a nuestro siguiente fósil de la región, que son Anorith y Armaldo, también con Don Armando de Betty la Fea. Armaldo es más fotogénico. Estos Pokémon provienen del fósil Garra y, como podemos ver obviamente, parecen unos insectos, entre comillas, son artrópodos. Vamos a ver algo bastante común, ya que los artrópodos fueron criaturas, vamos a llamar básicas,
que podían existir en las épocas prehistóricas que poco a poco fueron evolucionando. Bien, aquí como podemos ver pareciera que tuvieran cuchillas, que en realidad era lo que utilizaban para acercar la comida a sus bocas, en el caso de Anorit. En el caso de Armaldo podemos ver un artrópodo muchísimo más grande y capaz con un carácter un poco más enojón. Sin embargo, son buenos chicos a menos que lo provoquen. El resto es un muy buen Pokémon desde el punto de vista de diseño siendo fósil. Bien, pasando de Hoenn, vamos a la mejor región que existe, que es Sinnoh. La cuarta generación nos trae también un par de líneas evolutivas, como sería la de Cranidos y Rampardos. Estos Pokémon fósil vienen del fósil cráneo y, como se puede apreciar en su marcado diseño, son originalmente diseñados por los paquicefalosaurios. O podemos llamarlos simplemente que son dinosaurios que les encanta el fútbol americano. Pareciera que tuvieran un casco en la cabeza con el que normalmente tocaban entre ellos para pelear, demostrar dominancia, etc. ¿Les pasaba algo a su cerebro? Sí y no. El cráneo de estos dinosaurios era tan grueso que en realidad no se veían afectados. Y en el caso de que se vieran afectados, sus cerebros son bastante chicos. Tomando en cuenta esto, obviamente podemos destacar el mal carácter y poco intelecto que puede llegar a tener Rampardos. Obviamente son Pokémon un poco complicados con los cuales convivir, y más si convivían con la otra línea evolutiva de esta región, que serían Shieldon y Bastiodon. Esta línea evolutiva viene del fósil Coraza y, por mucho que parezcan un Triceratops, no cuentan con los cuernos. Así que podemos estar seguros que están diseñados en los Protoceratops, que son básicamente unos Triceratops sin cuernos y con una placa completa. En el caso de Bastiodon, como su nombre lo indica, está basado en los bastiones, en las fortalezas. De ahí el tipo acero que ambos Pokémon comparten, y compartían vida con Rampardos, así que necesitaban una fuerte coraza para sobrevivir el mal carácter de Rampardos. Pasando de Sinnoh, vamos a Unova, quinta generación, o Teselia si lo jugamos en español. Aquí tenemos nuevamente dos líneas evolutivas bastante características y diferentes entre ellas. Tenemos en este especial Tirtouga y Carracosta. Ambos vienen del fósil tapa o el fósil cubierta, ya que en inglés es cover, pero no podemos decir que es una tapa de refresco, ¿verdad? Bien. Pasando por aquí podemos ver que claramente están basados en una tortuga prehistórica, en este caso el Archelon. Bien, una tortuga marina gigante, muchísimo más grande que un ser humano, pero igual de dócil que una tortuga actual marina. Imagínense una tortuga marina en la actualidad de 5 metros. Igualita, exactamente igual. Después de este Pokémon bastante dócil, que a pesar de todo Carracosta sabe que Latinoamérica es complicado y su diseño está basado en un chaleco Kevlar. Luego tenemos a Archen y a Archeops. Estos claros diseños están inspirados en el Archaeopteryx, el primer dinosaurio que es fosilizado que no pudimos percatar que tenía plumas. Esto no estamos seguros si forma parte de una línea de evolución de algunos dinosaurios o si todos los dinosaurios tuvieron plumas. Esta es una información de la que los paleontólogos no están del todo seguros y no pueden estar de acuerdo todos de lo mismo, así como pueden decir que son todos reptiles, por ejemplo.
Sin embargo, Archeops y Archen dan sus plumas a relucir de vivos colores como se presume que eran los Archaeopteris. En esta oportunidad podemos ver que Archeops, a pesar de tener el tipo volador también incorporado al Roca, no vuela tanto. En realidad dispone más de sus patas para correr y para poder huir o pelear. Muy pocos movimientos voladores conoce, pero sin embargo se viene bastante bien cuando tiene que recurrir a ellos. Luego de Unova pasamos a Kalos, la sexta generación que posee también dos líneas evolutivas. Tenemos a mi favorito y perfecto Tyrant y Tyrantrum. Ambos Pokémon vienen del fósil Mandíbula y su claro diseño está basado en los Tyrannosaurus Rex o Tyrannosaurus Rex, T-Rex, etc. El rey de los dinosaurios según su tamaño, diseño y forma. Ahora, en este caso vamos a andar un poco y después sabrán el por qué. Tyrant es simplemente un tiranosaurio bebé, simple y dispuesto, que conocemos que no tiene un mal carácter, pero si lo hacen enojar, lo va a tener y vaya que su mandíbula te va a doler la mordida. Tyrantrum es distinto. Tyrantrum tiene mal carácter. Ahora, ¿qué pasa con su carácter? Viene un poco arraigado a su diseño y a su trasfondo. Literalmente estamos viendo al rey de los dinosaurios. Bien, ahora, si lo podemos ver, van a ver que tiene como una barba en la parte de abajo y el penacho de la parte de arriba parece una corona. También ahí podemos ver el tema de que no sabemos a ciencia cierta si los dinosaurios tenían o no tenían plumas. Esto está un poco asomado en su diseño con ese penacho y la barba. Estamos viendo literalmente a un rey. Y un dato curioso que seguro lo estarán viendo, el shiny de este Pokémon es de color azul. ¿Y de qué se supone? ¿De qué color es la sangre de la realeza o la monarquía? Azul. Exactamente, estamos viendo a la viva referencia de que los Tyrantrum son de la realeza gracias a su shiny. Ahora, pasaremos a Amaura y Aurorus. Ambos vienen del fósil Aleta. Bien, como se podrán percatar en sus crestas. Bien, principalmente lo podemos ver ya en Aurorus al ser un dinosaurio mayor, más grande, que está basado en los Amargasaurus. Y que su nombre no los deje engañar, no eran tan amargados, eran buenos tipos. Sobre todo, Aurorus y Amaura son todo lo contrario a Tyrum y Tyrantrum. Son dóciles, son de muy buen carácter y les gusta estar rodeado de su entrenador y amigos. De hecho, cuando está de muy buen humor, podemos ver que sus crestas se iluminan con los colores de las auroras boreales. Precisamente junto con su diseño es lo que podemos darle debería ser el por qué tiene el tipo hielo como tipo secundario por las auroras boreales, ya que se encuentran en países del norte del mundo. Aquí llegamos a la región de Alola. Sucede exactamente lo mismo que pasa con Yoto, no tiene fósiles propios. Sin embargo, podemos conseguir todos los fósiles de las generaciones y regiones anteriores en el museo o laboratorio. Bien, sin embargo, en Alola es todo paz y amor y no habían dinosaurios. Muchas playas, pocas para poder cavar. Ahora, llegamos a Galar, Inglaterra, diseño principal. Aquí es un poco complicado el concepto, ¿sí? Lo vamos a ver de la siguiente forma. ¿Por qué?
Al principio de la paleontología, cuando se conseguían los fósiles y varios fósiles distintos en el mismo lugar, los eruditos, los paleontólogos, no tenían ni la más mínima idea de cómo se veían los dinosaurios. ¿Y qué pasaba? Mezclaban los fósiles, creando así dinosaurios formas raras, con una cabeza que no correspondía, o simplemente con uno con huesos de un dinosaurio acuático, o otro que tenía unas patas más grandes que en la corporación del resto del cuerpo. Sin embargo, esto se tomó como ciencia en el principio de la paleontología, y eso es lo que estamos tratando de ver y se demostró en Galar. En esta oportunidad tenemos 4 tipos de fósiles, y para poder conseguir cada uno de los fósiles que presenta la región tenemos que mezclar 2 tipos de fósiles. Bien, sin embargo, se los nombro y les digo en qué se supone que tipo de dinosaurio están basados cada uno. Bien, contamos con el dracofósil, el ornitofósil, el pleistofósil y el ornitofósil. Disculpen los tamaños, es que no habían imágenes más grandes. Bien, tomando ese pequeño break, podemos hablar. Los dracofósiles están basados en los dromiosaurios. Estamos hablando de unos dinosaurios carnívoros, pero de baja estatura. Imaginen a un velociraptor talla XS. Bien, eso podría ser un dromiosaurio. Bien, el ornitofósil, aunque suene de ornito como de volar y pájaros, en realidad estamos hablando de un estegosaurio que es de conocimiento público, sabemos cuál es, tiene sus placas en la espalda y es bastante ancho. Los ictofósil está basado en los Dumpleusteus. Estamos hablando de unos peces carnívoros que eran en su época altos depredadores. De hecho, los Dumpleusteus comían tiburones blancos. Para imaginarse obviamente el tamaño de semejante pescado. Y adicionalmente tenemos el plesiofósil. El plesiofósil, como se indica, está basado en un plesiosaurio. Imagínense al monstruo del lago Ness o un cuello largo acuático. Bien, eso sería un plesiosaurio. Acuático también, sí. Ahora, ¿qué pasa en Galar? Como les acabo de comentar, tienen que mezclar 2 tipos de fósil para generar a un Pokémon fósil. Bien, y vamos a hablar de cada uno de ellos. Está Dracozoa, que se obtiene al mezclar el Dracofósil y el Ornitofósil. Tenemos a Arctozoa, que es mezclando el Ornitofósil con el Plesiofósil. Tenemos al famosísimo Dracovish, mezclando el Dracofósil y el Ictofósil. Y a Actovish, el Plesiofósil y el Ictofósil. Como se podrán dar cuenta en los diseños de estos Pokémon, exageramos el tema de mezclar los fósiles como pasaba en antaño. Sin embargo, el diseño y la idea es bastante genial. Me encanta como hicieron en esta idea de los fósiles. Estuvo muy acertada. Después llegamos a Paldea, la 9ª generación, que no cuenta con fósiles propios, pero al igual que Yoto y Alola, podemos conseguir todos y cada uno de los fósiles anteriores. Ahora, ya hablamos de los Pokémon fósiles que se determinan fósiles como tal, que existen, sí, como Pokémon fósil al buscarlos en internet o en otros lugares. ¿Qué pasa? Pokémon, a lo largo de todos sus diseños, ha conseguido capturar esencialmente o en sus diseños distintos fósiles vivientes o Pokémon con un diseño fósil entre comillas, pero que no se consideran fósiles en general. Y aquí vamos a dar un breve repaso de ellos, principalmente en 3 que son obviamente
muy fósiles, ¿verdad? Sobre todo el tercero, aunque no lo parezca, y ya van a ver por qué, pero que están basados en criaturas que existieron hace muchos años. En el primer caso tenemos a Relican. Bien, en realidad Relican está basado en un celacanto, considerado literalmente igual que el cangrejo cerradura, es decir, cerradura, no sé por qué, en un fósil viviente que son precisamente los celacantos. Son peces que vivieron hace muchísimos años y se consideraban extintos. Hasta que en 1930 aproximadamente, en esa década, se consiguieron ejemplares en África. Y nos pudimos dar cuenta que no han cambiado para nada. Tienen una mirada perdida, así como Relican, y todos estos millones de años no le pasaron factura. Se ven jóvenes. Otro Pokémon así, tenemos el ejemplo a la famosísima y querida Lapras, que nuestro Pokémon Transporte está basado en un plesiosaurio, como hablamos un poco más arriba. Literalmente, Lapras está basado en el monstruo del lago Ness, Nessie, una criatura que tiene forma de dinosaurio, pero que es parte de esa criptozoología de existe o no existe. Sin embargo, sabemos que nuestra perfecta Lapras lo hace y su diseño lo corrobora. Ahora, esta tercera criatura, este tercer Pokémon, muchos se van a quedar como no puede ser, otros ya lo sabía, y los que lo sabían no le arruinen la fiesta o la sorpresa a los que no sabían. Sudowoodo, sí, ese Pokémon que tiene forma de árbol, que claramente nosotros en la segunda generación creímos que era tipo planta, pues tiene el tipo roca, y te preguntarás por qué. En realidad, Sudowoodo está basado en un tronco fosilizado. Bien, no es un dinosaurio per se, pero sí es un fósil. Es un tronco fosilizado que ha pasado por muchos periodos de años, donde obviamente no hay vida en el tronco, pero se preservó su forma, su estructura y todo el tronco per se. No es carbón porque no es un tronco quemado, es un fósil de un árbol, ¿sí? No será una secuoya gigante, no será el pino más viejo que exista, pero es un tronco que existió en la época de los dinosaurios y existe, cuenta como fósil. No es un fósil per se como Pokémon, pero se toma en cuenta como basado en fósiles, no fósil. Sé que es mucha información y ya damos por terminada toda la clase del día de hoy. Sé que es mucho, traté de sintetizarla en lo más que pude, de verdad es muchísimo. Se hizo lo que se pudo, gente. Así que ahí está. Aquí están los Pokémon fósiles. Ahora, teniendo toda esta idea, seguramente se me pudo haber escapado algún Pokémon que tiene forma de dinosaurio, pero que no es dinosaurio. Seguramente se me escapó, pero yo consideré a estos tres porque uno fue de los que me acordé y dos por los que seguramente me iban a decir en los comentarios que se me olvidaron. Sobre todo Relican y Lapras, pero no son fósiles por muy dinosauriosescos que parezcan. Ahora, este es el segundo episodio del podcast y la verdad el primer episodio tuvo un muy buen feeling. Mucha gente se me acercó y me dijo que estuvo bastante bien. Aprecio mucho ese feedback y siempre voy a pedir muchísimo más porque siento que eso es lo que me ayuda a crecer como un podcaster y como un buen host, sabiendo lo que el público quiere. Así que yo les dejo la idea y los espero para el próximo episodio, del cual no les voy a decir nada de qué es, lo verán próximamente. Pero quisiera que me dijeran en los comentarios, sea en YouTube, Spotify o en Instagram, si así gustan también. Decirme cuál es su Pokémon fósil favorito o de los que vieron acá, cuál les gustó más.
cuál creen, tiene un diseño bastante bonito, o como me gusta este dinosaurio, este es mi favorito. Díganmelo en la caja de comentarios, yo los voy a leer a todos y seguramente reaccionaré a su comentario. Personalmente mi favorito es, que pudo ver en Tyrunt y Tyrantrum. De hecho, en las imágenes que vieron durante todo el video son los únicos que salen shiny. ¿Y por qué? Es muy simple, porque fue las imágenes, los GIFs que conseguí que se movían y que se veían bien, porque las demás eran muy feas. No por nada en especial, pero me sirvió para explicar mi punto de Tyrantrum, ¿no? Así que lo contaré como un win en ese aspecto y espero sus comentarios, sus feedback. Estoy abierto siempre a que me den ese tipo de información, si les gustó, que no les gustó, y si tienen algún tema del cual quieran escuchar, que seguramente puede que tenga anotado o no, escríbanmelo. Capaz quieran hablar de los Pokémon en los que están basados la mitología europea, por dar un ejemplo. Escríbanlo, yo los voy a leer y seguramente tomaré en cuenta su idea, y en algún momento seguro saldrá en algún episodio y los comentaré y les diré, gracias a este comentario estamos viendo este episodio. Entonces es toda suya la caja de comentarios. Por ahora creo que podemos dar por finalizado el episodio de hoy. La verdad estuvo muy informativo, como todo un profesor Pokémon, que no soy en realidad, pero soy un entusiasta de Pokémon y espero que toda esta vibra esté llegándoles a ustedes. Así que muchas gracias, dejen su like, suscríbanse si aún no lo han hecho y la cajita de comentarios es toda suya. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Dan Jefe, este es su podcast favorito de Pokémon, Pokéverso, donde hablamos de Pokémon y les caemos a verso. Nos vemos, chao chao.